Hoy vamos a hablar de vampiras lesbianas. ¡Yay! En particular de una novela súper cortita y súper interesante que os recomiendo mil, que se llama Carmila. Esta novela fue escrita en el año 1872 por Sheridan Le Fanu. Nunca supe cómo se pronuncia. Un protestante viviendo en Irlanda en el siglo XIX con dos grandes temores, los católicos y las lesbianas. Hoy os voy a hablar sobre cómo un libro que empezó de aquellas maneras terminó siendo un hito de la literatura queer y feminista. ¿Cuáles fueron los inicios de una de las primeras novelas sobre vampiros anterior a Drácula de Bram Stoker? ¿Qué características tenía ese monstruo entonces que se ha perdido por el camino y que continúa estando ahí? Carmila cuenta la historia de Laura, una joven inglesa viviendo con su padre en un castillo en Estiria, que es una región inventada, pero como comentaremos después, tiene varias similitudes con Irlanda. Laura se siente muy sola porque viven en las afueras de un pueblo alejados de todo lo demás y no hay gente de su edad ni nada. Al principio sabemos que una amiga suya va a venir a visitarla, pero le manda una carta diciendo que está enferma. Vamos, como si una amiga tuya te manda un WhatsApp a última hora diciendo que no va a quedar contigo. Un día, ella y su padre se encuentran en un carruaje que ha tenido un accidente a las afueras del castillo. En él va una chica llamada Carmila. Y vamos, Laura que solo le faltaba dar saltos de alegría al lado del carruaje destrozado. Es que con tal de tener compañía, cualquier cosa. Y las dos chicas se hacen muy amigas, ya me entendéis. Os voy a leer un cachito para que veáis el nivel. Como el ardor de un amante. Me avergonzaba, pero era más fuerte que yo. Me acercaba a ella y con sus calientes labios viajaba a lo largo de mis mejillas y me susurraba. Pero poco a poco empezamos a ver que Carmila es, digamos que un poco especial. Se pasa el día durmiendo y solo sale de noche, no come absolutamente nada, no quiere contar ningún detalle sobre su familia, es muy pálida y se niega a rezar. Que vamos, en esos tiempos no querer rezar te ponía al nivel del demonio como poco. Y mientras tanto en el pueblo de al lado empiezan a morir misteriosamente mujeres por una enfermedad desconocida. Todo muy suspicious. Una noche Laura está en su cuarto durmiendo y de repente oye una voz que le dice: ten cuidado con la asesina. Y de repente ve a Carmila a los pies de su cama con una mancha enorme de sangre en el camisón. Vamos, súper creepy. Poco a poco en los días siguientes Laura se encuentra cada vez más y más débil. El caso es que al final Laura y su padre se encuentran al tío de la chica que iba a venir al principio, la del WhatsApp, y les dice que hace unas semanas acogieron en su castillo a una chica que se llamaba Milarca, nombre que se parece misteriosamente a Carmila. Y de ahí deducen que probablemente era la misma persona. Y el tío sabe que era una vampira y que se estaba alimentando de su sobrina hasta que enfermó y poco después acabó muriendo. No tuvo ocasión de matarle entonces cuando estaba alimentándose de su sobrina, pero decide unirse al padre de Carmila y a un varón matavampiros para asesinar a la horrible vampira lesbiana. En la segunda mitad del siglo XIX había un pánico general a la sexualidad femenina, ya que los roles de género se estaban empezando a romper. Tenemos las primeras protestas por el sufragio femenino, muchas mujeres estaban empezando a trabajar y por tanto a ganar independencia económica, y eso asustaba a muchos hombres. Vamos, que el señor que escribió esta novela la escribió con miedo a que las señoritas inglesas de bien fueran seducidas por vampiras de sexualidad monstruosa e incontrolable. Que tres hombres se unan para matar a Carmila demuestra que tienen que imponer su autoridad sobre la mujer que les ha desafiado. Porque ya me diréis vosotros, imaginaos que llegan aquí unas vampiras lesbianas y ofrecen a las señoritas inglesas algo que les gusta más que ser madres y esposas. Es que el patriarcado se desmonta aquí en un momento. El vampirismo en mujeres siempre ha estado unido al lesbianismo en la mentalidad popular. La vampira es una mujer activa sexualmente y tiene técnicas de seducción depredadoras que se asocian con lo masculino. El acto de morder el cuello a alguien es inherentemente sexual. Siempre hay como una conexión más íntima entre vampiro y víctima, y las víctimas siempre suelen ser mujeres, aunque las depredadoras también lo sean. Se entiende que como las vampiras están muertas, su cuerpo ya no les vale. Entonces tienen que alimentarse del de otras mujeres para sobrevivir. En algunas sociedades antiguas se creía incluso que la regla te hacía perder tanta sangre que tenías que reponerla mediante vampirismo. Science beats. La mujer vampira está entre el mundo de los muertos y de los vivos, de lo animal y de lo humano, de lo masculino y lo femenino. Se alimenta de sangre, que es algo que debería estar dentro del cuerpo y que simboliza muerte y a la vez fertilidad, y por eso es horriblemente monstruosa. Y es
que, aunque el autor de Carmila pretendiera prevenir a otros señores ingleses sobre los peligros de la sexualidad femenina, lo que más llama la atención es la compleja relación entre las dos chicas y la química que hay entre ellas. Y a ver, era una relación tóxica que estaba matando a Laura poco a poco, pero aún así lo que recordamos de este libro es la complicidad entre las dos chicas y el carisma de la vampira, no lo peligroso que es su amor. Hay un claro contraste entre las dos protagonistas de la novela. Laura es rubia, de ojos azules, virginal, pasiva, y Carmila tiene el pelo negro, es activa, monstruosa. En las novelas del siglo XIX las mujeres solían caer en dos categorías: los ángeles de la casa y las mujeres caídas. Pero es que aunque las protagonistas de esta novela puedan clasificarse así, la novela también nos da a entender que el hecho de ser una mujer te hace pertenecer a una línea ancestral de monstruos. En un momento de la novela traen unos cuadros antiguos a casa de Laura. Hay uno de ellos en el que sale una antepasada de Laura que se parece misteriosamente a Carmila y se llama Mircalla, otro nombre que se parece misteriosamente a Carmila. Laura dice que reconoce la cara de Carmila de unos sueños que tenía cuando ella era pequeña. Laura y Carmila no son opuestas, son dos caras de la misma moneda. Carmila es parte de la historia familiar de Laura y parte de sí misma. Antes, cuando os he dicho que Laura escuchó una voz en su cabeza que le decía ten cuidado de la asesina, es lógico pensar que se refería a Carmila, pero también es lógico pensar que se refería en realidad a su propio padre, ya que él es el que quiere asesinar a Carmila al final de la novela. En inglés esta es una frase de género neutro, así que es imposible saber a cuál de los dos se refería. Una cosa que me encanta de Carmila es como siempre utiliza el mismo nombre pero con las sílabas cambiadas: Carmila, Milarca, Mircalla, y entonces finge que es otra persona completamente diferente. Hola, soy Feratubic. Pero es que me gusta pensar que esto es un detalle puesto ahí a posta, porque por mucho que lo intente, Carmila no puede escapar su identidad de vampira lesbiana. El tiempo pasa, intenta adquirir nuevas identidades, pero al final siempre le acaba pasando lo mismo. Va a una casa, seduce a la señorita, la acaba matando y luego se va por otra. La historia se repite una y otra vez y Carmila nunca cambia, por mucho que sea otra década diferente. Ahora os voy a hablar de lo que para mí es la parte más interesante de la novela, y es que tenga lugar en Irlanda. A ver, como os he explicado antes, el autor era un protestante viviendo en Irlanda, o sea, un descendiente de colonos ingleses. Y esta novela tiene lugar en Estiria, una región inventada. Pero es que si no pasó en Irlanda es porque el editor se pensaba que era un setting muy cutre. Lo normal en una novela gótica es que tenga lugar en un sitio así lejano, misterioso, no en Irlanda, que estaba al lado. Pero es que simbólicamente esta novela tiene lugar en Irlanda, esto es indiscutible, y os voy a explicar por qué. La figura del vampiro era muy común entre los escritores angloirlandeses. Irlanda era siempre representada como una mujer, Inglaterra como un hombre que tenía que cuidarla, y los nacionalistas irlandeses como vampiros acechando en las sombras y esperando a que Irlanda cayera en sus manos. Carmila representa a la aristocracia irlandesa que fue matada durante la colonización pero despierta de la tumba para recuperar sus tierras. Carmila es muy débil físicamente y por eso nos recuerda a las víctimas de la gran hambruna irlandesa, la de la patata. A las víctimas de esta hambruna se les suele representar como cadáveres andantes, y ya que los ingleses tuvieron gran responsabilidad de esta catástrofe, no sería descabellado pensar que si se despertaran de la tumba sería para vengarse. Los angloirlandeses vivían en grandes casas a las afueras de los pueblos, lo que explicaría lo sola que se siente Laura al inicio de la novela. Además, Laura y su padre viven al oeste de Estiria, lo que encaja perfectamente con el oeste de Irlanda, la zona del país en la que más se conservaron las tradiciones irlandesas durante la colonización. Tiene cierto sentido que los angloirlandeses viviendo en estas zonas son los que tuvieran más miedo de los nacionalistas. Yo de verdad que os recomiendo muchísimo esta novela, es súper cortita, es súper entretenida, es súper interesante. A ver, os he contado la mayor parte de la trama, es verdad, pero yo creo que el verdadero encanto es el misterio, es la relación que hay entre estas dos chicas, que es que me tiene living. Y es que nos dicen un montón de cosas sobre la historia de las vampiras y sobre la historia de Irlanda.
100% recomendable. Durante los años 70 se hicieron muchas películas sobre vampiras lesbianas y en concreto sobre Carmila. Era un momento en el que el cine estaba más abierto a explorar temas de violencia, sexualidad, vampirismo. Pero es que aquí tenemos una novela del siglo XIX que ya avanza muchísimos de esos temas, Only Legends. La mayor parte de estas películas sexualizaban muchísimo a las dos protagonistas y además intentaban desacreditar la segunda ola feminista mostrando a las mujeres como irracionales o violentas o directamente una amenaza. A ver, un poco como este señor intentando desacreditar la sexualidad femenina y a las sufragistas en el siglo XIX. Pero es que la mayor parte de estas películas ignoran el colonialismo y la venganza que hay detrás. ¿Y vosotros conocíais esta novela? ¿Os he convencido para leerla? Me podéis contar esto y mucho más en la zona de los comentarios. Podéis suscribiros y os dejo darle like al vídeo, darle a la campanita si queréis enteraros siempre que suba vídeo. Y bueno, tened cuidado con Big Feratu, no os vaya a seducir a las hijas y a robar las tierras.